Muy buenas tardes, queridos amigos. Tenemos hoy una muy importante conferencia en la cual participa un muy ilustre historiador y amigo, el doctor José Asunción Suárez Niño. Esta es una producción de la Sociedad Bolivariana en homenaje a nuestros libertadores. Hoy el título es muy sugestivo, que es Bolívar y Santander, historia de una amistad. Lo dictará el ilustre historiador y genealogista don José Asunción Suárez Niño. Es un gran investigador, miembro del número y secretario general de la Sociedad Académica Santanderista, vicepresidente de la Academia Colombiana de Genealogía, Academia de Historia de Cundinamarca, Academia de Historia de Bogotá, Academia de Historia de Santander, Academia Patriótica Antonio Nariño, Academia de Historia de Santander, Academia de Historia del SINU, Instituto Venezolano de Genealogía, miembro honorario del Instituto O'Higginiano de Chile y Cundinamarca, miembro de la Academia Costarricense de Genealogía, Academia Argentina de Genealogía, Academia Cubana de Genealogía, Academia Española de Genealogía y Genealogía Uruguaya e Historia de España, miembro de la Real Academia de Historia de Madrid, de la Sociedad Napoleónica Mundial, expositor y conferencista del Banco de la República en temas históricos y genealógicos, miembro honorario de la Biblioteca del Congreso de Washington. Tiene muchas publicaciones, entre las cuales destacamos conferencia invitada en la Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos sobre Bolívar y Santander, Tupla Invencible, Santander y la educación en la Nueva Granada, relatos y notas históricas, publicaciones en la página web de Dolores Mutis Amaya y Luis Perú de la Croix, ensayo del 2006. Ese está inédito. El crimen de Hato-Grande, el hijo natural de Santander, revisión 2012, Sociedad Académica Santanderista de Colombia y Academia Colombiana de Historia. Suárez Fortul, Suárez Lacroix, Genealogía de Colombia, Academia Colombiana de Genealogía. Más de 250 publicaciones sobre estos magníficos temas. De manera que con estos maravillosos antecedentes, con el mayor agrado le damos la palabra al ilustre historiador y amigo doctor José Asunción Suárez. Adelante, doctor. Bueno, muy bien, muy complacido de estar esta tarde con ustedes, queridos académicos de la hermana Sociedad Bolivariana de Colombia. Realmente el tema que hoy nos atrae es un tema que tiene muchas aristas, muchos eventos dentro de la historia nacional que aún se siguen discutiendo y se siguen debatiendo, no solamente en las academias, sino en los centros de pensamiento. Desde una visual particular y en cierto momento genealógica, yo veo el acercamiento entre Bolívar y Santander como una de las amistades más importantes que se presentaron en la América española, si así se podría decir, antes del grito de la independencia, dentro del grito de la independencia
y posterior a ella. Una amistad que duró muchos años, que tuvo sus momentos álgidos, pero que a la hora de la verdad, a la hora suprema de la muerte de los dos grandes hombres de nuestra historia, nos encontramos que esos puntos convergían perfectamente y que el uno no podía vivir sin el otro. Entonces, sin más preámbulos, comentaré en este día de fraternidad bolivariana y santanderista sobre las dos figuras máximas de nuestra independencia, don Simón Bolívar y don Francisco de Paula Santander, primos ancestrales que veremos más adelante, hombres recios de carácter, pulso firme, decisiones arriesgadas, almas de tizona, inteligencia proverbial, guerreros buenos en el cabal sentido de la palabra. El granadino, sagaz, es verdad, y algo quisquilloso, pero de rectitud insospechable y carácter de acero. El caraqueño, ágil de pensamiento, atrevido, soñador y pensador de quilates, se confunden ambos en fechas distintas, con flaquezas a la hora de la muerte. El genio de América a la orilla del mar, el arquitecto de la civilidad y estadista supremo cerca de las montañas de Monserrate. Aflicción de héroes insuperables, saben que con ellos se hunde en el caos una obra cuya clave poseen, que ellos solo pueden ordenar y completar, y que puesta en manos poco diligentes puede guardarse secretas por incontables años. Así ha sucedido. Su ideario ha sido traicionado a través de la historia con infundadas razones politiqueras y acomodaticias de ambos lados. Simón de Bolívar Ibargüen, llamado el Viejo, el Vizcaíno o el Procurador, casó en primera instancia con doña Ana Hernández de Castro y en esa unión procreó a Simón de Bolívar y Hernández de Castro, llamado el Mozo, hermano de Beatriz de Bolívar y Hernández de Castro. En 1589, Simón Bolívar, ya viudo de doña Ana, se traslada a Caracas como secretario de don Diego de Osorio, nombrado por el rey Felipe II para gobernar la provincia. Venía con su hijo Simón el Mozo, quien en ese año de 1592 contrae matrimonio con doña Beatriz Moreno de Rojas, padres de Luisa y Antonio de Bolívar y Díaz Moreno de Rojas. Por tal razón, doña Beatriz Díaz Moreno de Rojas y Bolívar Hernández de Castro es la cuarta abuela del genio de América. Doña Beatriz de Moreno de Rojas era prima hermana de Ana de Rojas Alzamendi y Ramírez de Arellano, casada con don Francisco Martínez de Ribamontán Santander, cuarto abuelo del hombre de las leyes, parentesco poco estudiado por historiadores y genealogistas. Aparecerá en un próximo libro que estoy pronto a terminar. Ambos próceres por la época de la independencia, Bolívar y Santander se van acercando al ideario de libertad definitiva para tumbar la ancha muralla que nos separaba y unía al tiempo del Imperio Español. Es así como políticas decisivas para la independencia de Nueva Granada, basadas en el autonomismo y posteriormente independentismo insurgente, finalmente conducen al desarrollo, formación, éxito y contradicciones del nacionalismo republicano. Guerra de independencia e incorporación de las castas para nacimiento de una república independiente y soberana se refleja en las constituciones de 1819 y 1821, reglamentarias en primer momento y contradictorias después, escenario que podríamos denominar nacionalismo de Estado, posturas definidas entre bolivarianos y santanderistas. España, en error que algunos historiadores catalogan como catastrófico, ocurrido desde el siglo XVII, en cabeza de los Borbones, trata de reformarse a sí misma,
fracaso que con el tiempo conduce a la pérdida de posiciones ultramarinas, tiene hondas repercusiones en Hispanoamérica. En su obra, Antonio Miguel Bernal, historiador español, Simón Lynch, británico, autor de Los Austrias y Bolívar, así como el maestro Germán Arciniegas en Santander en la Libertad y el Destino de América, plantean costo-beneficio y su frustrado proyecto nacional de Estado unitario, no obstante haber sido titular del mayor imperio que haya existido desde la antigüedad. No forma colonias sino reinos de Indias o de ultramar. Esa misma tesis coincide con argumentos presentados en mi conferencia de agosto del 2019 en la Universidad Industrial de Santander, foro sobre las diferencias entre Bolívar y Santander en el Congreso Internacional de Paz. La ruptura entre nuestros máximos prohombres está asignada en el federalismo que se extiende desde los Andes neogranadinos hasta Venezuela. En varias ocasiones hablé con Carlos Restrepo Piedrahíta, constitucionalista por excelencia, basado en una publicación que él había señalado sobre la desconocida proclama y creación de un simbólico Estado por iniciativa de Santander el 18 de diciembre de 1818 en Pore, capital entonces de la provincia de Casanare, cuna de la creación del verdadero ejército patriota. Controversia de tirios y troyanos, posiciones que Santander alienta bajo ideales autonomistas, 14 artículos que más tarde son incorporados a la Constitución de Angostura y posteriormente a la de Cúcuta en agosto 26 de 1821, la cual nos rige los siguientes 6 años con presidencia de Bolívar y vicepresidencia de Santander. Precepto que desde luego contribuye a redefinir tendencia federalista y contribuye también a una polémica que sí es carta constitucional, de la época o no. En honor a la verdad, Bolívar no solo reconoce y respeta puntos de vista de Santander, sino también sirve para adelantar acuerdos políticos respaldados en decretos constitucionales, refrendados en el Congreso de Angostura, ley fundamental de la República de Colombia, el 17 de diciembre de 1819 y ley fundamental de la Unión de los Pueblos de Colombia, 18 de julio de 1821, emanada del Congreso de Cúcuta. Eventos constitucionales en que por lo general se impone tendencia centralista de Bolívar, se reconoce su liderazgo enfrentados con algunas tesis de Santander que aboga por tendencia federalista. Hacia finales de 1826 nacen primeras desavenencias entre Santander y Bolívar. El hombre de las leyes procura imponer principios e instituciones federalistas. Santander intenta deshacerse de la Constitución de Cúcuta e imponer principios de la de Bolivia. Bolívar intenta, deshacerse de la Constitución de Cúcuta e imponer principios de la de Bolivia, mucho más ajustados a su visión de poder, acompañado de algunos corifeos de Perú, Bolivia, Ecuador y, por supuesto, granadinos en conspiraciones absolutistas, militares de la Legión Inglesa y venezolanos de la talla de Urdaneta, Sublet, Oleri, Montilla y otros, enemigos declarados de Santander. Este último respeta a rajatabla durante 5 años una constitución que no considera apropiada a su visión de nueva república federalista, pero válida desde todo punto de vista porque es con resultado de consensos logrados en Villa del Rosario por delegados de las 3 naciones. Bolívar piensa que esa figura induce a la anarquía y la demagogia de no mediar unas instituciones fuertes y un congreso vitalicio para sometimiento de la población granadina. Ha cambiado de parecer.
Como diría el Libertador más tarde en su lecho de muerte, el no habernos compuesto con Santander nos perdió a todos. Ahora vamos a un punto medular en las relaciones de Bolívar y Santander, las cuales fueron fecundas, respetuosas, profundas en concepto y don de mando. Hay momentos en distintas etapas de sus vidas en los que podemos convenir para hallarle a esa relación jefe subalterno una explicación plausible. Allí hay algo más que riqueza y sensibilidad. Existe una fuerza que no puede ser otra que la gracia de la libertad de América, de la Nueva Granada, de la capitanía de Venezuela, que dilata capacidad de sus corazones para que se encierren todos los afectos y todos los respetos. Anchura de su espíritu es capaz de tan altas y luminosas reflexiones. Si a ese mar de afectos se le aplican cánones de simple razón, la medida desborda y busca causas de orden superior. Los dos titanes están listos. Con gran objetividad expresó el historiador José Manuel Restrepo en su Historia de la Revolución de Colombia. Cito: el vicepresidente general Santander era el centro de donde partían los auxilios y él presidía los generosos y patrióticos esfuerzos de los pueblos de Cundinamarca. Autorizado plenamente por el Libertador hasta para imponer contribuciones. Santander llenó tan difícil como delicado encargo con suma prudencia, actividad y firmeza, con talentos superiores, probidad intachable y sin oprimir a los pueblos, sino hasta donde era necesario para llenar su misión. Hay personas que aún todavía se las critican amargamente cuando han pasado los riesgos y que la nave del Estado se halla en puerto después de haber sufrido tumultuosas tempestades. Empero, vuelven los ojos hacia lo pasado, examinan los documentos contemporáneos y acaso no habrá alguno que deje de confesar que el periodo de la vicepresidencia de Cundinamarca fue el más glorioso de la vida pública del general Santander. La patria debe serle reconocida a tan importantes servicios. Hasta aquí la cita. Además de la caótica situación del país, Santander debe atender situaciones políticas de gran envergadura. El 17 de diciembre de 1819, los diputados venezolanos, con la presencia del delegado de Cundinamarca, Francisco de Antonio Sea, reunidos en la ciudad de Angostura, Venezuela, crean la República de Colombia, o la Gran Colombia, dividida en 3 departamentos, cuyas capitales son Caracas, Bogotá y Quito. El 31 de marzo de 1820 envía al Libertador carta cuyos apartes principales transcribo. Constituye una demostración clara de cómo Santander vive y trabaja desde el gobierno en función de logística, fundamental en la organización de la República. Excelentísimo señor Libertador, presidente de Colombia, mi general, están marchando ya 760 fusiles de Neiva y el resto de 200 seguirá el 3 a 4, para cuyo día estarán recompuestos. Mire, sigue pasando mañana a componer las tropas, de manera que llegará a Neiva primero que los fusiles y pondrá todo en estado de marchar a la llegada del general Valdés. Los guías salieron de Honda el 27, en número de 114, fuera de oficiales. A ellos se agregarán 100 neivanos de a caballo solteros. Ortega es despachado mañana con 10,000 pesos en doblones y 14,000 en monedas recogidas. Tomó 2 pagas y lo mismo Pulido. Quiera Dios que se aparezcan cada mes comisionados de esta naturaleza. Por motivos no faltará. El mismo Ortega lleva el retrato de Páez, pero no el de usted, porque como no lo han concluido, su edecán Medina lo llevará junto con el del discurso del Congreso. A este decán le he suplicado aquí
Le he suplido 100 pesos por cuenta de sus sueldos de abril en adelante. Adiós, mi general. Soy muy adicto y obediente servidor. El futuro hombre de las leyes sabe qué es la amistad. Es el único amigo verdadero, además de Sucre, que le dice opiniones de frente, sin temores, sin tapujos, sinceras. El 29 de junio de 1826, Santander se entera de agrias manifestaciones del León de Apure y en carta dirigida al Libertador le dice: he visto el atrevido oficio de Páez a usted en que me atribuye su acusación y me pinta con un carácter insidioso. Usted sabe que he sido contrario a tal acusación y que he defendido al general Páez. Sabe también que mi carácter es franco y sostenido. Páez habla lo que le hacen decir Peña y Carabaño, y para cohonestar la rebelión me insulta inadecuadamente. Ya se ve la oscuridad de principios de Páez, su ambición y el haber sido siempre bochinchero no podían dictar mejores expresiones contra mí que las que ha empleado para con usted. No se puede hacer bien a hombres tan ruines y tan brutos. Acabo de saber que el infame clérigo Pérez es el que escribió a Páez que yo utilizaba la acusación. Este infame clérigo está ahora en Cartagena. Pienso no solo dejar el gobierno, sino a Colombia. Es vivir vergonzoso el que vive y sirve en un país donde hay gente tan infame, vil e ingrata. Soy siempre decidido amigo de usted y fiel servidor, Santander. Yo soy amigo de las leyes por convencimiento y las sostendré como ciudadano. Soy militar y debo sostenerla en calidad de tal. Soy magistrado y actualmente el primer magistrado de la República, y mi deber es morir en la demanda sosteniendo el régimen constitucional. Prefiero ser víctima de la rebelión a que la República y el mundo liberal me tilden de traidor. En mi opinión, cediendo yo a la insurrección de Páez y disimulándola, sería tan delincuente como Torretagle o Berindonga. Napoleón aturdió al mundo con sus hazañas militares y el mundo lo llama usurpador y tirano. Y todo hombre liberal, al recordar estos títulos, olvida las glorias militares de aquel gran capitán, hombre de Estado. Si no temiera envolver a Venezuela y Nueva Granada en una guerra de localidades, no sería tan funesta como la de Cartago y Roma. Ya estaría reuniendo un ejército para hacerlo marchar contra Páez. Pero amo mucho a los colombianos, amo infinito a este país y temo que vayan a perderse los esfuerzos de 16 años dirigidos a buscar la paz bajo un régimen legal e independiente de España. Por eso me voy conduciendo con prudencia y circunspección, esperando a que la fuerza moral sea la que reprima la insurrección y a que tome un partido capaz de asegurar la integridad de la República, el imperio de la Constitución y la paz más cordial entre todos los pueblos de Colombia. Remito a usted una copia de la carta confidencial que le he escrito a Páez. Este paso me pareció preciso para tranquilizar mi corazón y robustecer mis medidas, haciéndolas no solo justas, sino populares. Refiriéndose en esta misma carta, la proyectada constitución boliviana, agrega Santander: la idea de una federación entre Buenos Aires, Chile y Bolivia es muy bella, pero como Buenos Aires y Chile son poco amigos de Colombia, sería una potencia que siempre nos estaría amenazando. La federación entre Colombia, Perú y Bolivia me parece un poco impracticable, y si lográsemos que la antigua Venezuela permaneciese unida a Nueva Granada, se podría pretender una federación entre Colombia, Guatemala y Perú. Ojalá que siquiera venga a quedar Venezuela federada
con la Nueva Granada y Perú sin haber pasado por una guerra interna. Creo que un imperio de Potosí al Orinoco sería muy fuerte y poderoso y que nos reconciliaría con la Europa, aunque fuese un germen sempiterno de guerra entre los monarquistas y los demócratas. Voy a hablar a usted con mi corazón en las dos manos y con toda la franqueza y sinceridad de mi carácter y de la generosidad y de la generosa amistad de usted. ¿Quién es el emperador o rey en este nuevo imperio? ¿Un príncipe extranjero? No lo quiero, porque yo he sido patriota y he servido 16 años continuos por el establecimiento de un régimen legal bajo las formas republicanas. En mi posesión y después de que he logrado una mediana reputación, sería la mayor iniquidad traicionar mis principios y faltar a mis protestas. El emperador es usted. Obedezco gustoso y jamás seré conspirador, porque usted es digno de mandarnos, porque nos mandará según las leyes, porque respetará la opinión sana del pueblo, porque es justo, desinteresado, filantrópico, etcétera, etcétera. Y después de su muerte, ¿quién es el sucesor? Páez, Montilla, Padilla. A ninguno quiero como jefe supremo, vitalicio y coronado. No seré más colombiano y toda mi fortuna la sacrificaré antes de vivir bajo tal régimen. Para el imperio en manos de usted no daré jamás mi voto, aun cuando fuera usted capaz de querer ser emperador, porque no estoy dispuesto a sacrificar mis principios. Pero por adhesión a usted, por el amor y gratitud que le debo y por todo lo demás que he manifestado antes, sería su más fiel súbdito y su más fiel servidor. Perdone usted, mi amado general, si he proferido alguna expresión que desdiga del bien acreditado concepto de usted y del respeto que le debo. Mi amor a la libertad me ha guiado y mi amor hacia usted me ha forzado a expresarme con tanta libertad. Todos los buenos patriotas, que no son pocos, tienen fijas sus miradas en usted como un nuevo libertador que nos ha de rescatar del poder de los principios monárquicos. Me parece que usted debe contar a todo trance con Urdaneta, Bermúdez, Carrillo, Padilla y todos los demócratas para oponerse a los planes monárquicos de Páez y Carabaño. Páez se imagina ser el príncipe reinante en Venezuela y por eso está tan embullado. Montilla no reconoce semejante reyesuelo. Quizás ha pensado en ganarme ofreciéndome el principado de Cundinamarca, pero yo vivo más contento de ciudadano en un régimen en donde nada hay vitalicio y las leyes tienen vigor por su propia fuerza. Si Bolívar es un motor encendido a todas horas, Santander es arquetipo infatigable para desarrollar sus planes, allanar dificultades, manejar todos los resortes de una maquinaria administrativa creada por su genio, realizar al mismo tiempo prodigio de reunir los congresos en tan azarosas circunstancias, consulta con sus amigos, insiste en sus proyectos por artes de persuasión ante posibles adversarios. Situación de entendimiento recíproco es fruto de una vieja amistad, probada en los campos de la lucha y aquilatada en servicios de una república que ha surgido a raíz de la victoria de Boyacá. Todos esos antecedentes los olvidan los que, cegados por el odio y la pasión sectaria, han descargado sentimientos negativos sobre el hombre que le hizo frente a todos los inconvenientes y tropiezos a cambio de garantizarle al jefe supremo de la nación la victoria sobre los tercios españoles que aún se muestran poderosos
y aguerridos en tierras americanas. Aquellos que acumulan cargos e insidias para envenenar el ambiente respirando por los héroes han sido desenmascarados con documentación que hoy se tiene a mano. Cuando a veces surge de las sombras el rostro lívido de los que se empeñan en sembrar cizaña de los recelos y desconfianzas, hacen correr leyendas y fábulas, embustes ladridos y suspicacias maquiavélicas. De esos especímenes abundan y galopan por todos los rincones de las academias y centros de pensamiento. El viejo truco de tirar la piedra y esconder la mano, calumniad que de ella algo queda. Santander es hombre de Estado, el más grande estadista y administrador de la historia. Prueba capacidades militares en la campaña de los llanos orientales y allí es donde descubre el ojo certero del libertador. Allí lo descubre, allí lo trata, allí lo guía. Sus ascensos no son consecuencia de intrigas ni resultado de maniobras cautelosas. Páez, el llanero centellante, es testigo de sus hazañas. A su lado libra combates en que emula con lanza a los mejores como en Yagual. Se arroja la lucha personal y cuando es momento de ceder su puesto, lo hace de frente con admiración de aquel centauro, sin que la amistad entre ellos sufra el menor eclipse en sus combates llaneros. Con Santander no juega nadie porque saben que es todo un hombre y lo ha demostrado en incontables ocasiones. Su don de mando no tiene resistencias. Cuando toma una resolución es para que se cumpla, lo temen y lo acatan. No de otra manera se explica que Bolívar le discierna los más altos honores militares. Sabe que el granadino es ante todo un magistrado que entiende de espíritu de las leyes, pero al mismo tiempo un militar que en el pomo de su espada lleva siempre la victoria. No nos sorprende, por tanto, que cuando alguien tropieza con el granadino, quiera despojarlo de sus méritos para ver solo defectos. Vanidoso y desafiante toma aliento para pintarlo como un mediano militar o como un hombre duro y cruel, insensible ante el dolor humano, esclavo de sus pasiones, avinagrado y seco en el trato con sus semejantes, aferrado a la ley, dominado por avaricia, de continente aspérrimo, abriéndose camino por los senderos torcidos y desfilados escabrosos de la intriga, celoso apenas de su predominio personal, envidioso de los éxitos de sus compañeros de armas o torpeando los honores de que son dignos, desleal en sus actas, desdeñoso del noble concepto de la amistad o inclinado al ejercicio de la venganza bajo el soplo disolvente de pasiones mezquinas o de rencores personales que fruncen el ceño y le hacen apretar las comisuras de los labios. No, señor. Intrigante y mendaz, Eladio de Urizarri y otros difamadores a ultranza, Santander es auténtico, es frentero, es legítimo. Sobre él pueden caer todos los conjurados empujados por el deseo de desfigurarlo y cubrirlo de oprobio, falsificando fuentes originales o adulterando documentos. Allí son propias las palabras de mi admirado José Luis Romero cuando expresa que la historia es ante todo expresión de justicia póstuma. Frente a las adversidades de la vida, frente a los mezquinos intereses circunstanciales y a la ceguera de los contemporáneos, la virtud de los mejores puede pasar oscurecida o ignorada mientras parecen triunfar los mediocres y los malos. Pero el deber de la historia es rechazar ese sistema convencional de valores e imponer unos más imparcial y justiciero,
que defienda y destaque ante la eternidad de los tiempos las calidades sobresalientes con sus triunfos y sus miserias. Bolívar y Santander eran humanos, por Dios. ¿Cuándo escribe por primera vez Bolívar a Santander? Desde su cuartel general de Barcelona, el 10 de enero de 1817, para reconocerlo como general en jefe de los ejércitos de la Nueva Granada. Desde el momento en que la Nueva Granada sucumbió a las armas españolas, tuve el placer de saber que Vuestra Excelencia, con otros muchos bravos jefes, oficiales y soldados, habían seguido constantemente la carrera del honor sin dejar las armas de la mano para defender la patria y la libertad. Desde entonces me lisonjeaba que las reliquias de la Nueva Granada contribuirían a salvar a Venezuela. Granadinos y venezolanos unidos estrechamente podrán empezar la campaña libertadora y entonces lo invitan para que permanezca a su lado, como lo están Juan Bautista Arizmendi, Santiago Mariño, Pedro Saraza y Manuel Piar. Santander convence al libertador de empezar campaña en Nueva Granada, en Llanos del Casanare. Empieza la epopeya, Santander brilla, Bolívar alcanza la gloria. Es en ese momento cuando comienza Santander a demostrar con hechos sus grandes capacidades. Bolívar, que tenía ojo certero para descubrir a los hombres y certidumbre psicológica clarividente para medirlos en toda su extensión, no se equivoca en escogencia. Aquel joven de apenas 25 años, en aquel joven de apenas 25 años, hay un militar temperamental que ha dado pruebas de que tiene madera para ser jefe en días iniciales de la revolución y para hacer resaltar sus condiciones en consideración a sus servicios y merecimientos. Lo hace miembro de la Orden de los Libertadores desde Angostura el 16 de julio de 1818. Y un mes después, desde su cuartel general, adivina intuitivamente sus aptitudes, le da el mando en jefe de la vanguardia del Ejército Libertador de la Nueva Granada, en tanto que Páez, el futuro centauro de los Llanos, le presta por otra parte todo su apoyo. Años más tarde, Páez se encarga de la intriga y de la triquiñuela. Hay que seguir curso de correspondencia entre los dos jefes que abarca con su visión extraordinaria aquel panorama de los llanos orientales. Aprecia constante movilidad del libertador, método de actividad desplegado por Santander para que sepa que cuenta con un colaborador listo a interpretar sus órdenes. Santander es el padre de la logística y negarlo no deja de ser una necedad. En marzo de aquel año 18, Bolívar le escribe a Santander: he celebrado infinito las ventajas que ha alcanzado usted sobre la división enemiga que amenazaba esa provincia. La conducta prudente de usted ha salvado el país de la invasión, ha asegurado la suerte de la división de su mando y ha destruido al enemigo, introduciendo la deserción en sus tropas y haciéndoles perder la moral sin aventurar un combate. Doy a usted las gracias por todos esos sucesos que, aunque pequeños, son preliminares seguros de otros más completos y decisivos. Ciertamente Santander opera sobre la provincia de Casanare con inquebrantable voluntad. La ha encontrado en las peores condiciones. El territorio será la base de sus operaciones. Su amistad con Páez es inalterable en aquellos momentos. Se entiende con todos los jefes y comandantes llaneros que andaban dispersos en el llano, cometiendo toda clase de desafueros y pillajes. Moreno, Arredondo,
Ortega, Manzaneda, Lineros, Lobo Guerrero, Leal, Ramírez, Figueras, Vega, Cordero, Villate, Nonato Pérez, Olmedilla y otros. Santander los confronta y llama a orden. O se disponen o se combaten. Escojan. Ese es el más tarde. El más tarde es el ejército de la victoria final. Así es Santander, con pleno respaldo del Libertador de América. La elección de Santander para vicepresidente de Colombia se hace por el Congreso de Cúcuta el 7 de septiembre de 1821. Participan en ella 59 votantes. Es una de las más reñidas que haya memoria. Su competidor es el general Antonio Nariño, meritísimo patriota de una vida esmaltada por sacrificios incontables. Nariño es el último de la Trinidad máxima de nuestra nacionalidad. Al cabo de 9 votaciones, con 2/3 partes de los sufragios, es decir, por 38 votos, es nombrado vicepresidente. Posesionado el Libertador, dirige al Congreso mensaje del que destaco estos párrafos trascendentales. Yo juré en el fondo de mi corazón no ser más que un soldado, servir solamente en la guerra y ser en la paz un ciudadano, pronto a sacrificar por el servicio público mis bienes, mi sangre y hasta la gloria misma. No puedo, sin embargo, hacer el sacrificio de mi conciencia porque estoy profundamente penetrado de mi incapacidad para gobernar a Colombia, no conociendo ningún género de administración. Yo no soy el magistrado que la República necesita para su dicha. Soldado por necesidad y por inclinación, mi destino está señalado en un campo o en los cuarteles. El bufete es para mí un lugar de suplicio. Mis inclinaciones naturales me alejan de él, tanto cuanto más he alimentado y fortificado estas inclinaciones por todos los medios que he tenido a mi alcance, con el fin de impedirme a mí mismo la aceptación de un mando que es contrario al bien de la causa pública y aún a mi propio honor. Si el Congreso General persiste, después de esta franca declaración, en encargarme del Poder Ejecutivo, yo cederé solo por obediencia, pero protesto que no admitiré el título de presidente, sino por el tiempo que dure la guerra y bajo la condición de que se me autorice para continuar la campaña a la cabeza del ejército, dejando todo el gobierno del Estado a su excelencia, el general Santander, que tan justamente ha merecido la elección del Congreso General para vicepresidente y cuyos talentos, virtudes, celo y actividad ofrecen a la República el éxito más completo en su administración. Concepto que reafirma el presidente Bolívar el 8 de octubre en su proclama a los colombianos. La ley ha señalado el vicepresidente de Colombia para que sea el jefe del Estado, mientras yo soy soldado. Él será justo, benéfico, dirigente, incontrastable, digno conductor de Colombia. Yo os aseguro que hará vuestra dicha. No pueden ser más cordiales las relaciones entre Bolívar y Santander. Cuenta con la opinión pública, acatamiento de sus antiguos compañeros de armas, con respaldo de jefes tan caracterizados como Páez y Sucre. Queda encargado del gobierno en tanto que el Libertador va a Venezuela. Al regresar le escribe desde el Socorro el 25 de febrero, carta que es consagración de Santander ante la historia. Vuestra Excelencia, después de haber tributado a su patria los servicios más esclarecidos, ha puesto el colmo a su gloria por su moderación, obediencia y desprendimiento. Vuestra Excelencia estaba llamado por su nacimiento
valor, virtudes y talento a ser el primer jefe de la nación granadina, pero vuestra excelencia ha preferido ser el primer súbdito de Colombia. Yo sé más que otro alguno a cuánto tenía derecho vuestra excelencia a aspirar. Me asombro al contemplar cuánto ha renunciado vuestra excelencia por aumentar sus títulos a la gratitud nacional, títulos que ya parecían completos. ¿No fue vuestra excelencia el primero que levantó un ejército para oponerse a la invasión de Casanare por nuestros poderosos enemigos? ¿No fue vuestra excelencia el primero que restableció el orden y una sabia administración en las provincias libres de la Nueva Granada? ¿No fue vuestra excelencia el primero en apresurarse a dar el complemento a su libertad? ¿O a abrirnos el camino en las Termópilas de Paya? ¿No fue vuestra excelencia el primero en derramar su sangre en Gámeza, el primero en Vargas y Boyacá en prodigar su vida? ¿No ha justificado vuestra excelencia mi elección por su inteligencia, economía y rectitud en el gobierno de la Nueva Granada? Es pues vuestra excelencia el más acreedor a la gratitud de Colombia, que por mi órgano la manifiesta a vuestra excelencia y a esos dignísimos pastores, magistrados, jueces, defensores y ciudadanos del departamento de Cundinamarca. ¿Qué pueden oponer a esas manifestaciones los adversarios juramentados del granadino que 182 años después de su muerte tratan de remover cenizas para renegar de sus servicios? Santander merecía todos estos atributos para poner de relieve que entre todos los hombres que giraban en torno a Bolívar, era el único que suscitaba respeto y admiración. Él era el satélite más cercano al sol de América, que era Bolívar. Mientras el libertador va a Tunja, Soatá, Girón, pasa a Pamplona, sigue a Venezuela, regresa a San Cristóbal, en un movimiento constante, va pensando en un ejército para Quito y en una expedición al sur. De todas partes le escribe en la confidencia de sus planes y proyectos, porque a medida que pasan los días, deposita en Santander toda su confianza. El problema capital, el escollo que surge donde quiera para sus pensamientos es el dinero. ¿Y cómo sacarlo de esos pueblos de vida sedentaria, donde no hay comercio, ni industrias, ni recursos, y todo adquiere contornos imposibles? Bolívar pide dinero sin cesar. Santander hace malabares. Pero una cosa es pedirlo y otra cosa es ver de dónde se obtiene. Ahí consiste el milagro de Santander. Manera realmente inverosímil como atiende solicitudes de su amigo, que por donde pasa no encuentra sino desolación, ruinas y miseria. Es digno el granadino de que por este aspecto solamente sea merecedor de la gratitud de los pueblos que se van redimiendo para llevarlos a un clima de libertad, que es palabra extraña para la generalidad de las gentes. Pensando en eso, escribe el Libertador desde Ocaña el 8 de septiembre de 1820. Mucho me han molestado las intrigas de los legisladores y mucho más me confirmo en la imposibilidad que hay entre nosotros de mantener el equilibrio. Será un milagro si salvamos siquiera el pellejo de la revolución. Yo estoy resuelto a separarme del mando el mismo día que se instale el Congreso de Colombia. Estoy tan resuelto que pienso no asistir a él para que no me fuercen a aceptar mi deshonor y mi ruina. Pues que con los hombres que tenemos es muy difícil que un magistrado escape de uno de estos dos escollos, y aún de entre ambos, si aún no estamos en paz, aceptaré el mando del ejército del sur.
Así estamos en paz. Si estamos en paz, me voy a los países extranjeros. Todo es irrevocable. Sí, irrevocable. Y dígale usted así a todos los diputados de Cundinamarca para que piensen en nuevo presidente. Si a mí me admiten en el Congreso, doy a usted mi voto porque es la expresión de mi conciencia y estoy convencido de que ninguno otro lo hará mejor. Más adelante, a su regreso del triunfo de Carabobo, Bolívar le dice a su amigo Santander: apreciado general, estaba cierto que ninguno había de celebrar tanto la batalla de Carabobo como usted. Tenía muchos fundamentos para pensarlo así y a su proclama y su carta me han probado bien que yo tenía razón y que usted es mi mejor amigo. Doy a usted las gracias por sus dos hipérboles. Una de ellas es muy elegante, es la expresión de un fuerte sentimiento exhalado en medio de un transporte de un alma elevada. Usted ha colmado la medida de los elogios que se pueden tributar a un mortal. Mi amigo, voy a hacer a usted una visita dejando esto ya arreglado y tranquilo en cuanto es posible. Antes de ir al Congreso, pienso pasar por Maracaibo a arreglar aquello que no está bien arreglado, según se dice. Luego sigo a Cúcuta y a mediados de septiembre estaré en Bogotá de paso para Quito. Pero cuidado, amigo, que me tenga usted delante 4 o 5 mil hombres para que en el Perú se dé para que el Perú me dé 2 hermanos de Boyacá y Carabobo. No iré si la gloria no me ha de seguir, porque yo estoy en el caso de perder el camino de la vida o de seguir siempre el de la gloria. El fruto de 11 años no lo quiero perder con una afrenta, ni quiero que San Martín me vea, sino es como corresponde al hijo predilecto. Aludía a una frase de Santander en su proclama. Repito, que mande usted todo lo que tenga al sur, que allí se forma lo que se llama un ejército libertador. Aquel soñador empedernido no pierde un momento en pensar sobre futuras operaciones que están reservadas por el destino. Es una especie de obsesión que lo domina y entonces vuelve a escribir a su amigo desde Trujillo el 23 de agosto. Tome usted las medidas más activas para que marchen al sur 3 o 4 mil hombres armados o desarmados, organizados o no, pero equipados todos. Mande usted muchos vestidos o telas con qué hacerlos para oficiales y tropa y lo más que sea indispensable para un buen equipo de una brillante oficialidad y mucho dinero y todo eso. Haga usted prodigios, mi querido Santander. Si usted ama a mi gloria y a Colombia como me ama a mí, continúe usted siendo mi apoyo y la base de la prosperidad de Colombia. Realice usted los 400,000 pesos que ha decretado el Congreso y la leva y todo, porque es un necio el que desprecia los beneficios que Providencia derrama sobre él. Somos queridos de Dios en este momento y no debemos dejar infructíferos sus dones. Decir a usted que necesitamos de los 50,000 pesos que he pedido es inútil. Yo los espero con ansia y voy a disponer de ellos anticipadamente. En Santa Marta espero ver realizada mi expedición a finales de septiembre. Después pienso subir por el Magdalena para tomar el camino más corto al sur. Si el tiempo me lo permite, iré a dar a usted un abrazo en mi querida Bogotá. Mucho deseo estrechar en mis brazos al amigo de mi corazón. ¿Por qué extrañarse de que recuerde a Bogotá con afecto si esta ciudad ha sido teatro de sus primeras hazañas? ¿Y por qué extrañarse de que le pida prodigios a Santander si los está realizando?
indudablemente el primer custodio de la gloria de Bolívar es Santander. Y es su apoyo en todos los momentos, sin ninguna vacilación, porque piensa siempre en que obtenga éxito, como piensa también en la grandeza de Colombia. ¿No son estos títulos que justifican a Bolívar para llamarlo el amigo de su corazón? Sí, en realidad pocos amigos han comprendido a cabalidad al Libertador. Amigo suyo y bien probado, como lo fue don Camilo Torres, que descubre al Libertador cuando resuelve apoyarlo en 1813. El payanés adivina que en ese militar hay realmente un hombre superior. Y al acariciar sus sueños de gloria, en que la única persona que puede interpretarlo y hacer suyos sus planes, al parecer fantástico, es Santander, vuelve a la carga para dar vuelo a su tormentosa imaginación y sentir con alientos de cóndor, cruza espacio y abarca el continente. Se necesita, dice con tono profético, de nuevos sacrificios, amigo, para reunir las tres hermanas de Colombia. Así lo piensa también Santander y su apoyo es total e incondicional. Santander habla, escribe con pulso firme, define, sentencia, escucha al cóndor de la libertad. Bolívar habla, yo preveo que las cosas del sur irán cada día empeorando. Por lo mismo debo ir allá con un ejército digno de los vencedores de Carabobo y Boyacá. La hermana menor no debe marchitar los laureles de las dos primogénitas. Fórmeme usted un ejército que pueda sostener la gloria de Colombia a las barbas del Chimborazo y Cusco, que enseñe el camino de la victoria a los dos vencedores de Maipú y libertadores del Perú. Y allí en el descanso del guerrero invencible y decidido sale portentosa obra de delirio sobre el Chimborazo. La poesía y la lírica también cuenta, queridos amigos. Santander empuña pluma, la tinta se adhiere al papel encerado, el pulso es un vaivén a través del trazado. Sentencia, amigo del Libertador como ninguno, he cuidado en esta ocasión de su honor y reputación que he contribuido a formar con mi grano de arena. Mis hechos notorios y constantes han probado al general Bolívar que lo amo más que a padre, que lo respeto como un hombre extraordinario y que le debo una inmensa gratitud. Pero todo esto junto no podría hacerme pasar por un traidor o por un magistrado pérfido e infiel. Ninguno como yo puede saber cuál es la opinión de los gobiernos europeos respetables respecto al Libertador. Y por lo mismo, ninguno ha debido tener más interés en que no sufriese mengua alguna tan justa reputación. Ella habría sido perdida infatigablemente si el Libertador admite la dictadura y se sobrepone a las leyes fundamentales. Hablo con conocimiento de las opiniones de escritores ilustres como Bentham, Tracy, Pratt, para quienes el general Bolívar, dimitiendo la dictadura, protegiendo la libertad del pueblo y predicando republicanismo, es un hombre digno de la veneración del mundo filósofo. Y aquí, entre otros motivos, por qué me he opuesto tenazmente a una dictadura innecesaria, deshonrosa para Colombia y para el Libertador y vergonzosa para el gobierno colombiano. El general Bolívar, sin ser dictador, está haciendo lo que puede y cree conveniente en bien común, y su autoridad omnipotente la ha tomado en la misma Constitución. Moriré, mi amigo, odiando la dictadura, predicando que la Constitución no debe reformarse, sino en el modo que la nación ha prescrito en ella,
y que han sido absurdas las actas de Guayaquil y Quito defendiendo las libertades nacionales y la gloria inmarcesible de Bolívar. El verbo encendido de Bolívar se apaga, es su fuerte razón de ser, de su personalidad poderosa. Con ella ha escrito proclamas militares que emulan las de Alejandro, César, Agripa, Trajano, Napoleón. Ha escrito su manifiesto adolorido de 1812 al llegar a Cartagena con Sucre, Bermúdez, Sublet y otras espadas de la epopeya. Da cuenta de su derrota en la campaña y tiene suerte de encontrar a Rodríguez Torices y Camilo Torres, hombres que lo salvan con palabras estimulantes que la historia ha recogido con amor sagrado. Con ella consigue apoyo de los granadinos para que su estrella militar no palidezca. Escribe más tarde incomparable carta de Jamaica en 1815. Redacta su admirable discurso del Congreso de Angostura. Habla luego a todos los pueblos de América. Con ella, sin haberse mellado sus gavilanes gloriosos en 20 años de luchas incesantes. Firma su proclama final en San Pedro Alejandrino, no lejos del rumoroso mar del Caribe, el 17 de diciembre de 1830, en su vuelo definitivo hacia la eternidad del tiempo. Si mi muerte contribuye a que cesen los partidos, yo bajaré tranquilo al sepulcro. Santander va al exilio después de juicio vergonzante e injusto. El 1 de marzo de 1831, en Florencia, se entera de la muerte de su antiguo amigo Bolívar. José Delfín Caballero, criado de confianza del hombre de las leyes, comenta a su patrón con alegría la muerte del libertador. Santander palidece intensamente y reprende a su criado diciendo: en América solo los miserables pueden alegrarse de la muerte de Bolívar. Muchas gracias. Magnífica intervención. Yo, José Asunción, ha sido verdaderamente muy interesante y muy constructiva, porque allana muchos caminos que a veces aparecen con abrojos. Me parece que ha sido sumamente interesante tu investigación y la manera como has tratado el tema. De manera que, en nombre de todos los miembros de nuestra sociedad, le doy las más rendidas gracias. Muy amable por esa participación, que la apreciamos enormemente. Ahora quiero invitar a los buenos amigos hoy presentes a que hagan algún comentario sobre tu exposición. Adelante. Gracias, señor presidente. Quisiera preguntarle si se me oye bien. Sí, perfecto. Bueno, muchas gracias, doctor Miguel. Bueno, sí, efectivamente, interesantísimo este enfoque, producto de muy serias investigaciones del doctor Suárez, sobre un tema que efectivamente él lo mencionó, sigue siendo motivo de atención por parte de los historiadores. Una amistad entre estos dos grandes hombres que efectivamente, como lo dijo el doctor Suárez, tuvo fuertes altibajos. Él no los deja de tener en cuenta. También precisamente de desavenencias, algunas las mencionó él, que surgen lamentablemente de desafortunadas circunstancias que todos conocemos y que aún no se ha escrito en muchos de los casos, digamos, la última palabra, y muy posiblemente no se llegue porque tendrán, como siempre ocurre en la historiografía, distintas interpretaciones. Desafortunadas circunstancias relacionadas, por ejemplo,
con primer encuentro en La Grita, la relación con el mismo Antonio Nariño, el empréstito británico, la controvertida adjudicación de Grande, y en fin, el frustrado atentado de 1828. Entre otros, simplemente lo menciono a manera indicativa. Pero de todas maneras, esta, insisto, muy interesante intervención del doctor José Asunción Suárez se inscribe con propiedad en el alto propósito de consolidar la identidad nacional. En las aulas precisamente de la Universidad Nacional recientemente debatíamos este tipo de circunstancia en la cual la identidad nacional todavía es débil frente a cierta fortaleza que encontramos en las identidades regionales. Entonces, insisto, precisamente estas conferencias como la del doctor Suárez contribuyen definitivamente para cimentar la muy urgente identidad nacional. Muchas gracias y mis felicitaciones al doctor José Asunción. Muchas gracias. A ver, ¿quién más quiere decir algo? Doctor Miguel, el general Carlos Pulido. Mi general, adelante. Sí. Para el doctor José Asunción, mis felicitaciones por la magnífica investigación que nos ha traído a colación en el día de hoy. Yo siempre he pensado que estos dos grandes hombres de la patria tiene cada uno su postura filosófica, su postura de organización del Estado, y es lógico que entre hombres pensantes, estudiosos, se presenten algunas inconvenientes en la forma de su pensamiento, pero eso sucede en el mundo entero, en todas las naciones, en todos los gobiernos, en todos los estados, y cada uno tiene su forma de pensar. Pero en el fondo, estos dos hombres son unos patricios que nos han dado la independencia y la libertad. El uno, como bien se manifestaba, con las armas, y el otro en la administración y también en las armas. A mí me ha gustado mucho la conferencia, porque hay capítulos de la historia que a veces no se mencionan y se hacen comentarios que tienden un poco a la crítica, a la desunión, pero en el fondo son los que nos dieron la independencia. Así es de que a mí me gusta inclusive el título que le ha dado a la conferencia, que se denomina Bolívar y Santander, historia de una amistad, porque la amistad es lo más grande que puede tener el hombre, y esta historia se refleja en las cartas, en los documentos, en las manifestaciones de los dos personajes que no se hacen gratuitamente, sino que están escritas históricamente en cada uno de los documentos. Así es de que me gusta la conferencia, me parece interesante, y es lo que siempre ha tratado la sociedad bolivariana y la sociedad santanderista, de llegar a una unidad de criterio, porque primero está la libertad, la independencia y la patria, que algunos comentarios que, si bien son parte de la historia, tratan de desdibujar la amistad, que es lo más real, lo más puro y lo más profundo que puede dar el hombre a sus congéneres. Así es de que para el doctor José Asunción Suárez, mis felicitaciones, muchas gracias por traer a colación esta conferencia que para mí ha sido bastante demostrativa de que lo que dice la historia real como usted la ha transcrito. Muchas gracias. Muchas gracias, mi general. William Maduro, adelante.
Prende el micrófono. Prende el micrófono, William. Se fue por otro cuarto. Busca ayuda, auxilio. Está buscando un auxilio. Sí. Si hay otra persona, entonces pásalo a otra persona y después cuando regrese William le damos la palabra. Sí. Ahí llegó. Eso, no es que... Ahora sí. Listo, está activado el micrófono. Perdóname. Ah, bueno. Adelante, William. Es que Patricia ayer me hizo una pregunta en que me rajó, porque me dijo, ¿Bolívar fue un guerrillero? Y yo no supe contestarle. Yo no supe contestarle porque le dije, pues una cosa fue lo que hizo Bolívar hace 200 años, y si en ese momento hacer eso de que hizo Bolívar era ser guerrillero, porque era otro mundo, otros 200 años atrás, otra cultura, todo, comparado con lo que es un guerrillero nuestro de hoy. Pero oyendo esto, me surgió una inquietud, doctor José Asunción, que es la siguiente. Esa descripción que usted hace, que es maravillosa, me complací, me aprendí un montón. Yo soy el menos ilustrado de todos ustedes, entonces para mí creo que el beneficio de lo que usted dijo fue inmensurable, pero lo comparé con lo que yo tengo en la cabeza, y es lo que algunos de ustedes conocen, que es que yo llevo 50 años tratando el tema de la futurología, en donde hice hasta especializaciones académicas y demás. Y me pregunto si sería posible que ustedes que tienen la preparación para eso pudieran liderar yo creo que sería un foro entre nosotros, y quizá con invitados si quieren participar, comparando, pensando cómo eran las cosas en ese momento, cómo son hoy, cómo podría ser esa Colombia hacia adelante, porque yo veo que en el fondo de todo esto yo sentí, no sé si estoy equivocado y ustedes me van a ayudar y me corrigen, yo sentí que lo que está en juego con estas elecciones, gane quien gane, es un poquito ese valor de la democracia, de la institucionalidad, de eso que arrancó ahí hace 200 años. ¿Cómo se compara eso de hace 200 años con lo de hoy y con la futurología de los cambios que nos va a traer toda esta cosa que está pues moviéndose hacia la tecnología y demás? ¿Es eso posible o está muy loco lo que dije? Adelante. Soy de Asunción. Mucho gusto. ¿Mm? ¿Me escuchan? Sí. Sí, sí, sí. Oiga, qué interesante pregunta. Doctor William, qué interesante pregunta. Esa es una pregunta que nos estamos haciendo hace 200 años y que no ha sido resuelta. A ver, hay que mirar un par de aristas ahí. Primero, miremos el cuento de los guerrilleros de la época. En esa época eran sediciosos, o sea, se rebelaban contra el gobierno central, contra Fernando VII, bueno, y en cierta forma, pues algún tiempo también contra Carlos IV. Y eso fue una rendija por la cual se aprovecharon también para poder montar las revoluciones en América, ¿sí? Porque hubo un disturbio de atención en España y básicamente también en toda la Europa, que fueron tiempos muy convulsionados.
Eso como primera medida. Como segunda medida, nosotros estamos a puertas de unas elecciones. No son las primeras en la cual se va por un lado o se va por el otro. Yo pienso que el fondo filosófico de la cosa debe ir hacia que aprendamos por fin el tortuoso camino de ser un país en el cual convivamos todos. ¿Qué sucedió con la filosofía bolivariana y santanderista de la época? Exactamente lo mismo, guardando las proporciones. Ambos eran personajes de cierta élite, más que todo Bolívar, en Caracas. Yo creo que la familia más importante en esa época era la de Bolívar, y lo mismo que esas castas locales, esa élite que gobernaba en Caracas desde la llegada de los primeros ancestros de él hacia 1592, como se los contaba al comienzo. Así eran unas familias que se cruzaban entre ellos, una especie de endogamia, pero eso era el estilo de la época. Eso también les daba poder económico, poder social y poder político. Bolívar se rebeló contra esa circunstancia. Inicialmente se trataba, y las primeras cartas de Bolívar así lo demuestran. Hubo varias manifestaciones, por ejemplo, antes de llegar a Cartagena en 1812, las manifestaciones que hizo Bolívar, algunas en Europa, que hoy se encuentran, entre otras cosas, en los papeles del Libertador, en Caracas, donde está la primera parte de las memorias, o mejor, del archivo de Santander. Pero ese es tema de otra conferencia. Entonces, ¿qué sucede? Las mismas élites que también se rebelaron aquí en la Nueva Granada eran una especie mejor dicho, corresponsales de las de Caracas, de las de Quito, de las de Lima y de las de Buenos Aires. Nosotros podemos, digamos, llegar a una conclusión, por lo menos parcial. ¿En qué sentido? En que los tiempos de esa época de la colonia, que fueron cuando se terminaron hacia finales del siglo XVIII, comienzos del XIX, y empezaron a hacer las revoluciones, son los mismos que estamos viviendo hoy, después de 250 años, ¿sí? Y estamos en la misma encrucijada, porque no hemos podido llevar a culminación los deseos, y yo también lo cuento en mi conferencia, de Bolívar y Santander. Ellos se murieron con esa angustia y la expresaron como tal. Ahí existen las proclamas de ambos antes de su muerte. Entonces, bien lo dijo Bolívar, si mi muerte contribuye a que cesen los partidos y se consolide la unión, yo bajaré tranquilo al sepulcro. Ahora, la tercera parte de su pregunta, mi querido doctor William. Sí, efectivamente, vale la pena crear un frente y lo podemos armar tanto en la sociedad bolivariana como en la santanderista para empezar, por lo menos, retrotraer esos cables de la época y poder crear un frente democrático que abra espacios, abrir las academias, recepcionar nuevas inquietudes de los académicos, de las personas que quieren manejar dentro de un tiempo el país basados en una historia real, porque también nos encontramos con otra circunstancia que es demasiado penosa. Más del 90% de los archivos por lo menos del Archivo General de la Nación no han sido estudiados.
Muy interesante. Bueno, primero que todo, sentirme sumamente complacido con la presencia acá entre nosotros de este catedrático importante de la sociedad bolivariana, de la sociedad santanderista, en donde muchas veces nos encontramos y ya estaba acostumbrado a oír sus consejos allá sobre Santander y me comentó algún día que quería hacer la presentación esta que hoy ha hecho maravillosamente y me siento muy complacido de haber coordinado la presentación. O sea que José Asunción Suárez, me siento sumamente satisfecho por haberlo hecho, pero además por haberlo oído. Pero como en todas las cosas, yo recuerdo hace varios años, más de 10, porque voy a referirme a una discusión que se suscitara allá en la sociedad santanderista a la cual pertenezco y a la cual pertenece también Gentil Almario y varios de los presentes acá. Estuvo también el general Pulido, que habló antes. Entonces, se suscitó una conversación allá y avanzaron un poco más. Yo no me parece que no oí a José Asunción referirse a eso, sino ya hacia acá el por qué ubican al liberalismo como el santanderismo, la representación de los santanderistas, y el conservatismo como representación de Bolívar. Y en ese momento estaba ya vivito y coleando Rodrigo Llorente, eminente hombre de Estado, bueno, importantísimo. Y él llegó y contó una anécdota y dijo, no, es que eso, mire, todo se tradujo cuando Laureano Gómez tiró el santanderismo hacia el Partido Liberal, con el objeto de quedarse entonces el conservatismo con el padre de la patria, con Simón Bolívar. Eso, digamos, ya quedaría en manos de dos personas que tenemos aquí. El uno que es el de la genealogía, y a nuestro querido amigo William como futurólogo. De manera que esas dos ciencias se están encontrando aquí y sería muy bueno por parte de ellos oír, porque según tengo entendido, pues la genealogía estudia la historia de la ascendencia y la descendencia de una persona, de una familia, la historia familiar, etcétera, que es una ciencia auxiliar de la historia. Y la futurología de nuestro amigo William Fadul estudia el futuro, lo posible, lo probable, lo preferible, visiones del mundo y los mitos que se desprenden de ellos. De manera que tenemos a dos personas que entre los dos yo creo que pueden empezar a desarrollar esa parte, esa porción tan importante que, como les dije, me tocó presenciar, y ese día terminó la discusión con la intervención de Rodrigo Llorente cuando ubicó eso, porque después la gente empieza a decir, ¿qué hacemos con uno y dónde ubicamos el otro? Pero ambos fueron de una trayectoria militar importantísima, a la cual estamos supremamente agradecidos todos los colombianos, porque nos dieron la libertad del uno y del otro. Y recientemente tuvimos la oportunidad de escuchar retazos de la independencia, batallas muy famosas. El general Ibáñez, que no lo siento por aquí, por esos lados, pero en sus libros pues relata cómo fueron los detalles de la campaña del sur, magistralmente desarrollada por el mayor Roballo. A mí me correspondió la batalla de Pichincha. Yo creo que hace falta que invitemos a que el general Ibáñez nos tire bomboná, que eso es un dolor de cabeza. Hablar de eso es mejor, como dice uno, sacarle el cuerpo para no sufrir con esa batalla que fue de una
victoria, si la consideramos victoria pírrica, pero allí sí pudimos ver la epopeya, el esfuerzo extraordinario del uno allá peleando en las montañas terribles de los Andes, desde los valles esos de Patía, para ascender a una cordillera terrible y con enemigos desde las primeras elevaciones, hasta coronar, fracasar inicialmente como fracasó Nariño también en Pasto, y luego cuando ya se había desarrollado Pichinche, pues le toca a Bolívar entrar triunfante a Pasto con el clamor y el rencor que todos los pastusos tenían sobre él, con razones sobradas, como dicen muchos historiadores. Pero entonces pudimos ver también la labor extraordinaria de Santander para mandarle gente y más gente y más gente. Cuando Bolívar llegue, mándeme tantos cientos de hombres con armas, sin armas, bien equipados, en fin. Y allá le llegaron, y cuando ya le llegaron los últimos 1000 hombres, ahí sí dijo el tipo, ahora sí estoy listo para entrarle a Pasto con todos los flejes. Pues. Y afortunadamente se evitó esa situación, porque ya con Pichincha se facilitó la caída de Pasto. De manera que me pareció muy importante pues haber destacado las tareas que le quedan aquí pendientes al futurólogo y al genealógico. Yo en esta última he participado porque tengo un familiar que tiene un chicle sobre esto y he podido desarrollar la historia de la familia. Y entonces en esas cosas se encuentra uno con unos incidentes y accidentes que, como decía alguna vez un tío que murió relativamente muy joven, pero era muy inquieto, y alguna vez que le fuimos a comentar, al fin, el apellido nuestro, ¿cómo es? Porque hay tipos que dicen que el apellido nuestro era otro, y que llegó un tipo y se enamoró de la historia de que en el pueblo el capitán Latorre relataba de un tipo que llegó allá al pueblo nuestro, apellido Lora, y entonces dijo, yo me cambié el apellido. Y entonces le preguntó al mayor, ¿qué hay de cierto en esto? Dijo, miren, no nos metamos en esto, que es la especialidad de José Asunción Suárez en la genealogía, porque de pronto les resulta a él, como le contestó jocosamente, una tía maromera. De manera que José Asunción me quedó supremamente conforme con su conferencia, ha sido extraordinaria, y la relación entre Bolívar y Santander tiene que ser esa. Hay que desarrollarla armónicamente para limar las asperezas que pudieran quedar después de tantos años y después de tantos esfuerzos, unidos para terminar después ya con el desarrollo de la política. Pero es normal. Si a mí me hubieran dicho que me metiera a la política, de pronto no hubiera llegado ni a cabo segundo dentro de la fuerza militar. Pero como general, yo creo que la política reventó lo que los otros hombres consiguieron con la espada. Muchas gracias, José Asunción, muy amable. Mucho gusto. Mira, ahí tenemos a Gentil Almario. Doctor Miguel. Gentil. Gracias. ¿Me oye? Sí. Bueno, en primer lugar, mis felicitaciones muy sinceras a José Asunción. Su lectura, su conferencia, indudablemente es extraordinaria. Tiene sus puntos muy definidos y claros con relación al motivo o a la razón de ser de la conferencia. Ya está dicho, ha sido reconocido por todos, de manera que me sumo a la voz de las personas que han hecho ese reconocimiento. Quiero decir una cosa corta con relación a la diferencia que hay entre el guerrillero y el militar. Es imposible tachar o mencionar a Bolívar como guerrillero. Eso es un insulto, eso es una monstruosidad. Eso no es de la cosecha, claro, de Fadul, del doctor Fadul. Eso no es de la cosecha. Alguien le hizo esa pregunta que es monstruosa. La diferencia es de profundidad total, es absoluta. Si alguna cosa no tuvo en su mentalidad y en su proceder Bolívar, ni Santander,
ni Nariño fue el ser guerrilleros. El guerrillero, acordémonos nosotros que en él existe y lo mueve es la mezquindad, la venganza, el asesinato, el bandidaje. El objetivo es matar, asesinar. El militar no tiene ese objetivo. El objetivo del militar está precisamente en lo contrario. Para eso hay que prepararse. Para ser militar se necesita estudio, preparación, grandeza y un objetivo fundamental que es el luchar por una patria, como se ha hecho en el mundo y aquí en Colombia, con razón en los 200 años o más que llevamos luchando por esta patria nuestra que todos los días está amenazada. De manera que es indudable que el paralelo de eso es un imposible, la comparación es una cosa que no tiene la más lejana posibilidad de existir. Para el militar, el ser humano es fundamental. El derecho es fundamental. El respeto a la vida es fundamental. Ahora, que la guerra se define con muertos es claro. Eso no tiene ninguna duda. Pero la guerra no se hace con el objetivo de matar. El guerrillero actúa para matar. De manera que para asesinar, no solo para matar, sino para asesinar, sin ningún respeto y sin ningún objetivo. De manera que yo quiero dejar eso claro, porque somos la sociedad bolivariana, una academia en donde se enaltece, se estudia y se mira la grandeza de nuestros héroes, que de todo tuvieron menos de bandidos. De manera que yo quiero dejar eso absolutamente claro. Hubo grandeza en esos héroes nuestros. La conferencia que acaba de dictar José Asunción es la prueba de los sentimientos y los pensamientos de esos seres que fueron nuestros próceres. No quiero alargarme más porque el tema podría dar para mucho. Muchas gracias, doctor Miguel, y muchas gracias a todos los que me vieron. Muchas gracias a usted, mi coronel. Esa es una aclaración fundamental que ha hecho usted, la diferencia de un guerrillero y un militar. Eso es totalmente antagónico. Es muy importante dejar eso bien esclarecido, porque nosotros tenemos que venerar a los militares, que fueron los héroes y son los héroes todos los días en la defensa de las instituciones y de la patria, junto a los guerrilleros que lo único que tratan es de importar ideas extranjeras y acabar con la nacionalidad. Muchas gracias, coronel. Eso fue muy importante. Miguel, déjame decirle al coronel que muchas gracias, porque yo no podía haber armado la más mínima argumentación de lo que él nos ha enseñado hoy y que tiene un valor inmenso. Yo le voy a decir al coronel o a preguntarle si a él le molesta o le molestaría que yo extrajera su respuesta y la pusiera en un marco de algo que le quiero mandar a unos amigos míos, como para decirles eso. Es decir, de alguna parte surgió esta inquietud y la respuesta, obviamente dándole el crédito a su autor, el coronel, es esta. Porque me parece que eso que él dijo, y que lo dijo con una sencillez tal, que parecía como un comentario así de cuando uno está hablando de una cosa coloquial, y no, yo creo que es algo que pone el dedo en la llaga de la problemática en que estamos y de la problemática a que nos vamos a enfrentar. Porque eso que él dice, si le agregamos una colita de la Colombia futurológica, tecnológica, que se va a venir y no en 20 años, en 3 o 4 estaremos en ese otro mundo, es importante que ese mensaje lo tenga claro tanto la juventud como las personas que tienen la inquietud. Entonces no sé si coronel, usted se atreve a dejarme manipular, no manipular, usar esa información, porque yo creo que tiene un valor que usted no se lo había propuesto y que me siento orgulloso de haber sido el provocador de su inspiración, que fue tan bonita y tan linda, ¿verdad? Gracias, doctor Miguel, muy amable por sus palabras.
Pues no, lo único que le puedo decir es que puede usar mis modestas palabras como las quiera usar. Lo importante es el sentido y el objetivo que buscan o que buscan lo que expresé. De manera que esté en sus manos. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Muy bien, muy bien. A ver quién más quiere hacer algún comentario. Bueno, presidente, yo quisiera hacer una anotación ahí con respecto a lo que Sí, mire, adelante. apreciado compañero Gentil Almario ha afirmado con verdadera vocación de militar, no de guerrillero, porque no podría hacerlo lo contrario, y me gusta que William lo hubiera aceptado. Sin embargo, tanto Bolívar como Sucre, en las famosas campañas del sur, usaron elementos guerrilleros que tenían esa vocación, de manera que inclusive pues ya en tiempos más modernos pues a nosotros nos tocó, por ejemplo, usar elementos de formación guerrillera, porque eran la famosa organización de Marquetalia, había unos guerrilleros limpios y otros guerrilleros sucios. Entonces nosotros contra los sucios usamos los limpios, pero vuelvo y repito, nosotros siempre haríamos una dicotomía como la que hizo Gentil en el día de hoy, de manera que totalmente militares, jamás militares con visiones de guerrillero o cualquier otra cosa por el estilo. Se usaron y se seguirán usando seguramente por los grandes conductores de la humanidad grupos guerrilleros, como lo hicieron en la Primera, en la Segunda Guerra Mundial. Seguramente allá en Ucrania están diciendo del uso de elementos de tipo de formación guerrillera de tipo mundial. De manera que esos sí han sido siempre usados por su forma de combatir, que se salen de todos los reglamentos. Y si llegan al asesinato, cumplen el asesinato a sangre fría, algo que es totalmente vedado y prohibido para un militar. Y los militares que han incurrido en eso, pues ahí están en la picota pública y obteniendo por parte del Estado la sanción penal correspondiente. De manera que muy bien, Gentil, te felicito porque comulgamos el mismo código. Muchas gracias. Yo agregaría otra cosa, si me permite. Claro. Adelante. Bueno, mire, en la época, en la guerra de independencia, se utilizaron guerrilleros en los llanos orientales. Después de la cabulla de Caquesa, cuando Santander, Serviés y Córdoba, que era teniente, se logran volar en una tarabita, ellos llegan a los llanos y es la primera incursión que tienen. En los llanos existían unas bandas que no solamente eran de patriotas, no, también las tenía el ejército español, como lo acaba de decir el general Juan Salcedo. Y hay testimonio de eso. Por ejemplo, cuando Santander decide, señor Ariel cuando Santander decide reclutar a las bandas, que eran bandas de pillaje, en cabezas de Olmedilla, en cabezas de Barragán, de Guerrero y de toda esta gente que yo les nombré anteriormente también en mi disertación, ¿sí? Eran gentes que no les importaba si eran patriotas o no fueran patriotas, se dedicaban era a eso, al pillaje. Y también hubo asesinatos y hubo de todo, violaciones y todo eso. Eso no es de ahora. Ahora, cuando el Ejército Libertador, en cabeza de Simón Bolívar, se reúne en la 70, en los llanos orientales, ya para conformar lo que es y se discute lo que Santander le vende, entre comillas, a Bolívar para no regresarse por Cúcuta, sino coger el camino de Pisba. 2 meses antes había pasado
una guerrilla española y había arrasado con el caserío. La prueba de eso es la comunicación de Santander a Fortul, cuando le dice que se han sentado encima de las calaveras, ¿sí?, del ganado que había destrozado el ejército español, obviamente para coger la carne y dársela a la tropa, y que había uno que otro esqueleto, ¿no? Entonces, esas guerrillas, tanto de los españoles como de los patriotas, también existieron en esa época. Y hay otras referencias también, por ejemplo, anteriormente, hacia 1781, ¿sí?, en la Revolución de los Comuneros. Quería hacer esa acotación. Tienes toda la razón. Tienes toda la razón. Doctor Miguel. Sí, soy mi general Pulido. Yo quisiera agregar ante esa pregunta que me parece muy interesante lo siguiente. Durante todas las proclamas de Bolívar, de Santander, las constituciones de la primera a la última, siempre se habla de el ejército y de la función que ellos cumplen. Si observamos la Constitución de Colombia, si observamos las leyes, si observamos los derechos humanos de siempre, siempre está considerado que el ejército es el protector de todo ello. Entonces no es porque un guerrillero o una persona sea guerrillera o no, sino el fin, el objetivo de la confrontación y de la guerra es porque hay unas leyes, la ley de la guerra, y Bolívar fue uno de los primeros en establecer la normatividad de la guerra. Entonces siempre perseguían algo de fondo del Estado, que era la independencia, la libertad, los derechos humanos y el cumplimiento a la ley. En todas partes encontrarán eso. Entonces es el fin que se persigue en la guerra. Otra cosa es los métodos o la estrategia que se lleve a cabo. En este caso, la guerrilla, que también es legendaria, tiene sus propios métodos, que no les importa cómo hacerlos, cómo llegarlos, cómo cumplirlos, como sea, todo vale. En el ejército, en las fuerzas militares, en las fuerzas armadas, el todo vale no cabe, porque tienen que cumplir la Constitución. Entonces, esta parte jurídica, legal, constitucional, es una base fundamental que en cualquier discusión se debe anteponer, pero no es de Colombia solamente, es del mundo entero. El mundo nació entre guerras y todas las guerras tenían perfectamente definido cómo debían ser. Así es de que esta parte constitucional, legal, es importante mencionarla para poderla explicar. Muchas gracias. Doctor Miguel, buenas tardes. ¿Cómo le va, mi general? Volvemos a hablar. Bueno, yo estaba pendiente aquí de la conferencia y realmente me gustó, en tanto que realmente hablar de Bolívar y Santander en nuestra historia es hablar de los personajes más trascendentales que han gravitado en la vida política y social del país. Tanto es así que todos los partidos y todas las ideologías hasta hoy tratan de coger la parte ideológica de Bolívar que les conviene para efectos de su proselitismo. Miremos nosotros lo que está pasando aquí en Venezuela, cuando realmente lo que pasa es que están distorsionando el auténtico pensamiento político y social de Bolívar. Yo creo que sobre eso se podría hacer un debate, porque realmente el querer tomar
o darle fuerza argumental a una ideología con el pensamiento de los personajes más trascendentales, pues es un argumento válido, pero que nuestro medio ha sido tergiversado completamente. En primer lugar, porque no es cierto que la ideología de uno o de otro haya sustentado a uno o a otro de los partidos políticos. Eso no es cierto. Y se pone uno a examinar exactamente los fundamentos de esa condición y no resisten análisis. Pero bueno, esa es nuestra historia y desafortunadamente en nuestra historia romántica y un poco apasionada del siglo XIX, incluso del siglo XX, eso funcionó así. Y eso ha trascendido hasta hoy, repito. Por eso a mí me da curiosidad que realmente nosotros no planteemos en la sociedad bolivariana la autenticidad del pensamiento político de Bolívar en función de la realidad política, económica y social del país, porque yo creo que eso está haciendo falta. Y de Santander también, desde luego, porque es otro personaje que también ha jugado suficientemente en la historia de nuestro país y que también ha tratado de tomarse su criterio en base a sus realizaciones y a su correspondencia. Se ha tratado de exprimirlo en función de darle fundamento a un partido político. Eso valdría la pena mirar en la sociedad bolivariana un poquito con profundidad este tema y ver cómo a futuro podríamos hacer hasta un panel, si se quiere, sobre ese tema. Muchas gracias. Magnífico, mi general, me parece interesantísimo. Eso lo podemos planear. Yo voy a ponerme en contacto con usted para ver cómo aclaramos la idea y cómo la ponemos en ejecución. Me parece formidable su propuesta. Bueno, creo que ya culminamos las intervenciones. Afortunadamente han sido sumamente importantes, sumamente ilustrativas y la conferencia dio pie para eso. De manera que sigue el debate. De todas maneras, para una próxima oportunidad, les quiero invitar para dentro de 8 días que vamos a tener ya resultados electorales. Ya se ha definido parcial o totalmente el futuro del país. De manera que vamos a hacer, hasta donde sea posible, un panel con participación de militares, civiles y estadistas, hasta donde se pueda, para que analicemos lo que sucedió y dejemos un punto de convivencia y un punto de reflexión sobre lo que nos puede suceder el próximo domingo, que es sumamente importante. Les agradezco muchísimo su presencia en esta oportunidad. Los invito muy cordialmente para dentro de 8 días, que va a ser la cosa mucho más interesante. Un gran abrazo para todos.